hablar! ¡Oye! ¡Ando azul! Ya estamos aquí listos con toda la actitud del primer programa de este año 2021, el primer lunes, el primer programa, y estamos listos para arrancar con este análisis de la película Joker. Para esto quiero animarles a que si tienen alguna pregunta o algún comentario a lo largo del programa, por favor envíenlo y lo vamos a estar presentando aquí en pantalla, y para poder darle seguimiento, interactuar, platicar, escucharles o leerles en este caso. Y bueno, para el día de hoy, antes de comenzar, porque tenemos un invitado muy especial, muy querido, muy amado, ahorita lo presento, pero el día de hoy quiero darles una noticia bastante interesante, que es el siguiente, no es cierto, todavía en 2 semanas, 3 semanas más, en librería Papiro 52 voy a estar impartiendo un curso. El primer curso del año. Ya estamos trabajando con varios proyectos y el primero de ellos, abierto al público en general, es el curso Cómo aplicar el texto bíblico. Cómo aplicar el texto bíblico. Este curso ya lo he dado en otros lugares, en seminarios, en iglesias, por parte también de clases de Biblia y teología, pero en esta ocasión es Librería Papiro 52 quien pues ha tenido a bien el ofrecerlo. Entonces, ustedes pueden ir a la página de Papiro 52 en internet, a su sitio web, y en la sección de tienda ya está allí el enlace para inscribirse al curso. Comienza el miércoles 20 de enero, son 6 semanas, y va a terminar el miércoles 24. Van a ser los miércoles de 7 a 9 por este tipo de dinámica, ¿no? En línea. Vamos a utilizar una plataforma bastante buena para ello. Entonces, si ustedes están interesados en cursar esta temática de interpretación bíblica y en particular de la aplicación del texto, pues inscríbanse, va a estar buenísimo. El día de hoy, como les comentaba, vamos a estar hablando de la película Joker, que se tradujo al español en Latinoamérica como El Guasón, en España como El Bromas. No, no es cierto, pero esa era la idea que se tenía ahí, en el meme. Vamos a estar hablando de esta película desde un acercamiento teológico y también psicológico. Y para ello tenemos
a un invitado muy especial, como les decía, muy querido, y en breve lo presento. Aquí tengo algunos comentarios. Misael ya está listo por allá. Rose, gracias, gracias. Becky también, saludos. Buenas noches, saludos desde Cuernavaca. Buenas noches. Y estamos listos entonces para comenzar con este pues tema bastante interesante, y para ello, como les comentaba, tenemos la participación de el psicoterapeuta Lemuel Durán. Así que vamos a presentarlo aquí en pantalla, y aquí está con nosotros Lemuel. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación con todas las actividades que seguramente tienes. Gracias por dedicar este tiempo y compartir tu conocimiento, tu experiencia en este programa del Círculo de los Lunes, tratando la película del Joker. Bienvenido, Lemuel. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas noches, pues esperando que se encuentren bien. Feliz año nuevo para todos y pues muchas gracias por la invitación y pues a ver, vamos a ver cómo va esto. Entonces, así es, amigos. adelante. Pues gracias, Lemuel. Gracias, gracias. Les decía que es un invitado muy querido, muy amado, porque como podrán ver, compartimos el mismo apellido y eso se debe a que somos hermanos. Entonces, para mí siempre es un gusto y un gozo el trabajar con mi hermano. Lo hemos hecho en diferentes situaciones, de diferentes maneras, y bueno, ahora hacerlo desde en nuestra profesión, cada uno, pues es interesantísimo. Si supieran, pues las pláticas que luego tenemos son muy buenas, y bueno, queremos compartir algo de esa experiencia con ustedes. Así que, pues vamos a entrar de lleno a este tema, ¿no? De Joker. Vamos a quitar este que está distrayendo un poquito por allí, ahí está, y vamos a entrar de lleno a este análisis. Primero, bueno, quizá hablar un poquito acerca de la película. Ustedes en casa seguramente ya la habrán visto, pues ganó varios Oscars. El protagonista Joaquín Phoenix se llevó la estatuilla por la mejor actuación. Un actorazo, ¿no? ¿Qué te parece el actor en este personaje, Lem? No, sí, definitivamente el grado de compromiso que tuvo precisamente para desempeñar su papel altísimo, porque no solamente un tiempo de preparación de estudiar el libreto y cosas, digamos, inherentes al rol, al papel y al desempeño, digamos, del actor, sino también desde el aspecto incluso hasta corporal, ¿no? Una transformación bastante fuerte para poder adentrarse más en el papel, en el rol, y pues, en las escenas se ve claramente, ¿no? Digamos, como pues sí, como tal, una transformación corporal bastante severa, que es bastante agresivo para el cuerpo, para la salud, pero bueno, pues justamente ese grado de compromiso fue que pues desde ahí ya podríamos ver cómo estaba totalmente de lleno, y pues el fruto, digamos, de su esfuerzo pues se vio precisamente al final, con todas las críticas, con todos los reconocimientos, y bueno, pues haber ganado, ¿no? El Oscar. Entonces, pues sí, desde ahí pues está como muy, muy padre, ¿no? Una película bastante interesante. Todo lo que es el mundo del cómic pues está bien padre, y pues digo, también un poco de risa, un poco haciendo alusión a los memes, ¿no? Decían que para poder interpretar el papel tuvo que haber leído, bueno,
tuvo que haberse hecho un mega fan del Cruz Azul, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay varios tipos de cosas, chistosas, ¿no? Para poder desempeñar un papel de alguien deprimido, pero bueno, bastante padre Sí, la película, muy interesante. sí, de hecho, bueno, lo que mencionas, ¿no? En cuanto a ese compromiso, esa dedicación de parte el actor Joaquín Phoenix al presentar este personaje, pues es lo que se conoce como la actuación del método, ¿no? En la que se presentan, pues así, se dan con todo su ser al personaje. Y quiero mencionar también que el psicoterapeuta Lemuel sabe de actuación porque también ha incorporado a su trabajo lo que es el improv, ¿no? Una de las ramas de la actuación. No sé si quieras comentar un poquito al respecto, Le. La improvisación teatral es una rama de las artes escénicas bastante eh, con una filosofía muy bonita. De lo que se trata ahí, pues es crear historias en el momento a partir de ideas del público, de algún título que se puede proponer y bueno, a partir de ahí, pues son historias creadas al momento, nunca antes se habían contado y pues nunca más se van a volver a repetir, ¿no? Porque son únicas. Entonces, la filosofía es bastante interesante, está muy padre porque propone precisamente el desarrollo de habilidades como la escucha, la atención, la generosidad, el estar en el aquí y el ahora. Entonces, pues sí, es como bastante interesante un poquito, pues considerarlo y llevarlo también a la práctica, ¿no? Que pues cuesta trabajo y tiene su chiste. Y sí, sobre esto que mencionas, pues evidentemente la parte del método, pues, haciendo referencia a que, pues para poder dar digamos, como darle vida al personaje, pues el enfoque del método es precisamente evocar situaciones pues tristes, meterte de lleno a la estructura psicológica de la persona, que estará pensando, que estará sintiendo, cómo serán sus reacciones y en función de eso pues poder realmente vivir como estar en la piel, digamos, del personaje, ¿no? Entonces, pues definitivamente lo logró y pues muy padre, ¿no? Por ahí, pero bueno. Sí, 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 sí. Y lo vamos a ir viendo, ¿no? En este análisis de la película. Quiero animarles allá en casa, amigos, amigas que nos están viendo, pues que envíen sus preguntas, sus comentarios, aprovechen que tenemos aquí a un experto en materia, psicoterapeuta Lemuel, psicotraumatólogo también, a lo mejor luego nos puedes ayudar a distinguir esas dos cuestiones, pero bueno, ahí está. Bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo acá, comentar esto que nos envía Marta Saldívar. Saludos desde Ciudad Juárez. Ah, mira, hasta allá nos están viendo, pues qué gusto. Estamos aquí con todo el gozo, ¿no? De tratar esta temática y bueno, vamos a comenzar, ¿no? Leon, ¿qué te parece con la película? Eh, algunas opiniones que tengas al respecto. Vamos a obviar la narrativa pensando en que ya lo vieron, todos vieron la película quizá, pero tratar de sacar allí pues este análisis, ¿no? Desde la psicología, la psicotraumatología, por supuesto. Lem, quiero darte el tiempo a ti, dinos, háblanos desde tu experiencia, ¿cómo viste la película? Bueno, a mí me encantó, la verdad es que es una película bastante fuerte, triste al mismo tiempo, muy emotiva, porque la historia se desarrolla a partir, digamos, de un contexto, y esto es interesante poder tomar nota, de un contexto muy peculiar, una sociedad que cada vez se está fragmentando, una sociedad que está viviendo en el caos, una sociedad donde hay una dualidad, hay una
visión, digamos, como muy fragmentada, muy dividida entre sectores interesantes, ricos y pobres, y a partir de ahí, bueno, pues todo lo que pudiera estar generando, ¿no? Como este aspecto de un resentimiento social. Se habla mucho sobre, pues, precisamente cómo, digamos, como la visión inclusive como de los ricos, la visión del papá, ¿no? De Batman, de cómo hace alusión precisamente, ¿no? Aquellos que no, digamos, como que no le echan ganas, vemos este aspecto de la meritocracia, ¿no? Una idea como muy difundida, donde si tú le echas ganas, si tú, ahora sí que le pones como, te pones la camiseta, das el 110%, en el trabajo, pues vas a poder subir y vas a hacer, vas a alcanzar, digamos, como el éxito. Bueno, lo que él menciona, pues es como que, pues los que son pobres, básicamente, son como payasos, ¿no? O sea, es alguien que no se esforzó, es alguien que no logró salir de, digamos, como de su estado, de que no logró salir de su entorno, y entonces, bueno, se le considera como payasos, ¿no? Y entonces, a partir digamos, como de ese enfoque justo desde lo social, es que comienza todo esto. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un personaje que lamentablemente tiene, pues, hay varias afectaciones mentales, y lo que observamos también, pues, de una otra manera, es el abandono del Estado hacia aquellas personas, pues, que son vulnerables, ¿no? Hacia aquellas personas que, pues, no le están pasando nada bien, y en ese sentido, pues, un sector bastante vulnerable, pues, son los enfermos mentales. Entonces, justo desde este enfoque, pues se ve como el personaje pues está sufriendo. No nos explican el por qué estuvo internado, pero bueno, pues ya al estar analizando quizás como de manera un poquito más detenida, pues es como bastante claro y obvio que pues se trata de una persona que adolece bastante, ¿no? Donde su vida no ha sido como nada eh, eh, pues nada feliz, y que paradójicamente no es la manera en cómo la misma madre lo nombra a él, ¿no? Como feliz, este, como tratando ahí también como quizás de tapar, de llenar como ese hueco, ese vacío, de suplir, ¿no? Como de aquello que te hizo falta, de que careces, lo voy a compensar a partir del nombre. Y pues obviamente nos damos cuenta que pues el nombre pesa, y desde ahí pues también es como pues tratar de estar dividido, ¿no? En un mundo interno que sufre, y por el otro lado el tener que aparentar algo que no es. Y eso es bien interesante porque la apariencia incluso lo lleva a encontrar por ahí, digamos, como aparentemente su vocación, ¿no? Que es como el ser payaso, el querer desarrollar el stand-up, el querer ser como cómico. Y esto es algo muy interesante también que podemos ir como observando, porque por ahí una frase que me encanta de Jung, Carl Gustav Jung, él menciona: hasta que tú no hagas consciente lo inconsciente, tu preconsciente va a guiar tu camino y tú lo vas a llamar destino. Entonces, ¿qué observamos con esto? Otra vez la frase, ¿no? Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, tu preconsciente va a guiar tu camino y tú lo vas a llamar destino. Entonces, en la película el personaje claramente está como muy metido, muy convencido de decir, de haber comprado incluso la idea de que, parafraseándolo, dice: bueno, es que mi mamá me ha dicho que yo vine a dar como alegrías, sonrisas, a un mundo oscuro.
Entonces, muy comprometido pareciera ser como con ese objetivo de vida que los lleva pues precisamente a querer ser como un cómico profesional, a querer trabajar precisamente de toda la cantidad de trabajos que pudo haber encontrado, pues curiosamente vemos que pues es un payaso, ¿no? Entonces desde ahí él quiere como vamos a observar este fenómeno, ¿no? De la compensación, un aspecto de aquello que le hace falta, pues lo está tratando de buscar en lo externo, ¿no? Entonces, siendo cómico, siendo, pues ahí, digamos, un payaso. Lamentablemente carece de todo esto porque, pues para él mismo, la vida misma no tiene sentido. Hay una frase también ahí como bastante peculiar, ¿no? Que escribe en su diario y que menciona, ¿no? Yo espero que mi muerte tenga o cobre más sentido que mi propia vida, ¿no? Entonces vemos un dolor crónico, una depresión crónica, vamos observando ahí una persona que, pues como les mencionaba, pues la ha pasado como pues muy mal, lamentablemente. Y entonces, pues muy convencido con el objetivo de vida de querer ser pues ahí cómico, de querer traer felicidad a las demás personas, pues hay también como eh, pues un choque interno, ¿no? Porque pues cómo va a conseguir algo que desde dentro no lo es, ¿no? Que no lo tiene, que nunca lo ha tenido inclusive, ¿no? O sea, él en una frase también menciona que su vida es una tragedia, ¿no? Todo el tiempo no ha vivido un momento pues de felicidad como tal. Y que pues también vamos viendo cómo desarrolla por ahí pues también pues, dentro de muchas enfermedades, pues una que es como la risa que lo empieza a caracterizar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos observando? Bueno, pues se ha especulado pues bastante al respecto. Sí hay algunas enfermedades que pueden ocasionar ataques de risa, que pueden ir como desde el nerviosismo, pero cuando estamos hablando ya de una risa, digamos, de tipo patológica, donde no corresponde con la realidad, no corresponde con el contexto que está viviendo, pues entonces, por ahí, algunos especialistas mencionaban que, bueno, pues también hay un tipo de crisis convulsivas, perdón, crisis epilépticas, donde se presenta como tal pues la risa descontrolada. Pero, pues es muy, afecta a un sector de la población muy, muy reducido y que como por sí misma, pues no pudiera explicar como el grado de violencia que posteriormente se empieza a generar, ¿no? Entonces por ahí también tendríamos que ir como separando, ir observándolo, que pues la risa como tal no es algo que, o bueno, esta risa patológica no es, digamos, inherente propiamente a alguien que pudiera ser como violento o agresivo, ¿no? O sea, el personaje va presentando diferentes tipos de enfermedades, de trastornos también, y, y bueno, pues interesante también verlo porque a veces se puede estigmatizar bastante y que pues lamentablemente es lo que de pronto llega a suceder en las películas, ¿no? Que, por ejemplo, pues rápidamente, ¿no? En esta película ay, se me fue el nombre, de Fragmentado, ¿no? Pues También, sí. un personaje que igual pues, tiene varias personalidades y de pronto el estigma que se puede generar en torno a lo que se conoce como el trastorno de identidad disociativa es que todos los que lo padecen pues son agresivos, son violentos. Y pues no es así. Pero bueno, pues en el caso de esto, pues también ahí vamos viendo como ciertos elementos que se van presentando y que pues también habría que tomar nota de poder de tener mucho cuidado con no estigmatizar las enfermedades mentales, no verlas como pues como lamentablemente la sociedad se ha encargado
de tener un constructo sobre aquellas personas que tienen una dolencia o que tienen una afectación de carácter mental, como digamos, como los que tienes que aventarlos y recluirlos y como casi ni siquiera voltear a verlos porque te puedes contagiar. O sea, habría que tener como mucho cuidado sobre eso y pues bueno, pues, no sé si quieres como ahorita ir haciendo algunas aportaciones también para no acaparar Claro. todo. No, sí, Pero es bueno, que este es un pequeñito está. introducción. Sí, no, muchas gracias, porque ya con lo que mencionas, bueno, hay mucho de dónde entrarle al tema, ¿no? Creo que una de las cosas con las que comenzaste precisamente fue la cuestión de el impacto que tiene el entorno social, ¿no? Quizá platicar un poco al respecto. Y esto se observa, ¿no? En los escenarios que presenta la película, un lugar lúgubre, ¿no? Un lugar bastante, pues, peligroso, donde hay desconfianza, hay una situación de pobreza, sí, pero también de violencia, ¿no? Y quizá ahí los expertos también han podido relacionar la situación de pobreza y violencia, ¿no? ¿Qué es lo que genera qué? Y eso se observa allí, ¿no? En la película es una persona pobre, el personaje Arthur Fleck, ¿no? Es una persona que vive en un submundo en contraste a las ventajas que tienen los ricos, ¿no? Y ahí encarnados precisamente en el padre de Bruno Díaz, ¿no? Y que incluso es un candidato político o alguna cuestión allí, ¿no? De la alta sociedad. Entonces se ve ese contraste. Y quizá aquí lo que me interesa destacar, ¿no? Es que la sociedad tiene una influencia positiva o negativa en el sujeto. Eh, Algo que comentabas, Lem, al respecto, era la cuestión de la meritocracia, ¿no? Que está muy difundida en la actualidad, como bien lo mencionabas, si tú sacas buenas calificaciones, si tú tomas los mejores cursos, si tú haces esto y aquello, vas a poder lograr tal cosa, cuando en realidad no es así. Por ahí también hay un meme, pero pues bastante realista, que presenta cómo las gamas de colores, ¿no? Por ejemplo, de gamas tonales de la tez de las personas, ¿no? Y está de claro hacia oscuro, y entre más oscuro sea, se torna más chistoso el meme, ¿no? Cualquiera que sea lo que se mencione. Y eso es también el reflejo de esta situación de discriminación que también está presente, quizá no en el sentido de la raza en la película, pero sí algo que mencionabas en cuanto a las enfermedades mentales, que vamos a tocar más adelantito, ¿no? Pero la sociedad siempre tiene una implicación positiva o negativa en el sujeto. Y desde la teología hay una noción que se ha venido trabajando desde hace unos 50 años, quizá, no es nada nuevo, que se denomina estructuras de pecado. Y si algo podemos ver en la película es precisamente esas estructuras de pecado. No se refiere al pecado individual, que obviamente está también presente en
la narrativa de la película, sino se refiere a esas situaciones que se dan en el mundo, en la sociedad en la que vivimos y en las cuales estamos irremediablemente inmersos y lamentablemente llegamos a participar de ello sin poder evitarlo, ¿no? Estructuras de pecado, ¿cómo? Por ejemplo, lo vemos en la película, en esta situación de pobreza. ¿Qué es lo que genera la pobreza? Cuando vemos una sociedad donde solamente unos cuantos gozan de las riquezas que hay en el entorno y que la acaparan. Pero a eso se le llama una economía liberal o el libre mercado, ¿no? Se le presenta así, donde, bueno, cada quien es libre de vender, comprar, de adquirir productos, sí, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de quiénes? ¿No? ¿Cómo es que se genera esa riqueza? Y pensemos así, un punto muy sencillo para dimensionar las estructuras de pecado. La ropa que llegamos a utilizar. Compramos unos tenis que a lo mejor de oferta en el Buen Fin o ahora de fin de temporada salieron con un descuento y vamos a comprarlo. Ahí está. Y le vamos buscando un poquito al producto. Pensemos unos tenis, ¿no? Y encontramos que fueron hechos en Indonesia. Y es la marca más prestigiosa que hay, la marca deportiva, no sé, la del momento. Y vemos las condiciones en las que se trabajó ese producto, donde, ¿por qué se van hasta Indonesia? ¿No? ¿Por qué no lo fabrican en Londres, en Francia? ¿Por qué en lugares así, en Finlandia? ¿No? ¿Por qué? Porque se les paga muy poco, trabajan en espacios bien cerrados, ¿no? Una actividad bastante monótona y en eso quienes se benefician pues es el corporativo y nosotros compramos bien emocionados ese producto sin saberlo, participamos de esas estructuras de pecado. Y eso es algo así bien, bien sencillo, ¿no? Pero lo que nos muestra también en la película son esas estructuras de pecado que van quitando a la persona su humanidad, ¿no? Y eso comenzando simplemente con la cuestión social. Amigos, amigas, allá en casa, mándenos sus dudas, preguntas, comentarios, ¿qué opinan al respecto? Queremos seguir con esta temática. Algo que también comentabas, ¿no? Es la influencia de los padres en el sujeto, ¿no? En el desarrollo de la persona. Aquí en el personaje que presenta el actor Joaquín Phoenix, es un sujeto que tuvo un trauma, por un lado físico, ¿no? Un golpe severo es lo que explica y por lo cual tiene esa convulsión, ¿no? De estar riéndose en momentos inapropiados, una situación incontrolable, pero también está el trauma, ¿cómo se puede decir? Crónico, ¿no? El trauma que fue algo constante y que se dio en el núcleo familiar. Lemuel, ¿cómo afecta esto? ¿Cómo se puede definir este trauma crónico, ese trauma que sufrió el personaje y que lamentablemente pues se ve en nuestra sociedad que muchas personas padecen? Sí, bueno, justo ahí es donde viene el momento, digamos, como la raíz, podríamos decir, de toda la afectación. Lo podemos como, bueno, se le conoce también como trauma del neurodesarrollo, trauma crónico, y lo que observamos es precisamente que
un núcleo familiar cuya dinámica es sumamente disfuncional, donde pueden estar, se le conoce como presencia y ausencia, padres presentes físicamente pero ausentes emocionalmente, lo que pues va a dar como resultado, lamentablemente, pues es justamente una afectación que no solamente es en un momento, digamos, como específico, no solamente es como el maltrato que vivió a los 5 años, a los 6 años, a los 8 años, a los 10 años, no, sino que estos episodios lamentablemente tienen la característica de que primero, a mayor cercanía se tenga con el agresor, mayor daño va a tener. Es decir, si no es lo mismo que pues un pequeño, una pequeña pase por una situación pues traumática provocada por, digamos, una persona que jamás en su vida lo van a volver a ver, que si fue generada por el papá o por la mamá, ¿no? O sea, definitivamente sí hay como una gran pues, distinción, hay un gran impacto, que vamos a ver eso, ¿no? A mayor cercanía con el agresor, mayor afectación va a tener. Dos, que a mayor temprana edad ocurran los incidentes traumáticos, también mayor afectación va a tener. ¿Por qué? Porque, pues, precisamente el cerebro, bueno, cuando nacemos, el cerebro no está totalmente desarrollado. Incluso, pues por ahí pues hay algunos estudios interesantes donde puede observar que la persona termina su desarrollo como tal del cerebro pasado los 20, 23 años. Entonces, pues ya te vas dando una idea que justamente a mayor temprana edad haya ocurrido el evento traumático, pues también hay afectaciones, va a haber mayor afectación, pero también incluso a nivel orgánico. Se ha observado que estructuras, por ejemplo, las, digamos, importantes como para el funcionamiento humano en cuanto a la relación, en cuanto a las emociones, pues está involucrado pues precisamente el sistema límbico. Lo que se ha visto, pues lamentablemente, es que cuando hay eventos traumáticos, sí hay alteraciones, hay cambios a nivel morfofuncional. Esto quiere decir que la estructura límbica, el sistema límbico no se va a desarrollar de la misma manera que un pequeñito que pues, tuvo una infancia feliz, ¿no? O sea, sí hay diferencias a nivel, te digo, morfofuncional, que pues principalmente se puede observar en cuanto al tamaño, ¿no? Es una estructura que no alcanza su desarrollo óptimo. Entonces, ¿qué vamos observando? Pues que lamentablemente, bueno, pues ahí en este caso, pues la mamá pues es copartícipe pues precisamente de este tipo de afectaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque está presente en el momento cuando ocurre los abusos de parte de su pareja y no hace absolutamente nada, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que generalmente y lamentablemente tienen implicaciones posteriores en cuanto a la conformación de la personalidad, porque pues uno de los, digamos, del caos interno que se vive, pues es precisamente la falta de sentido, una falta de coherencia en cuanto a lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Tu papá, tu mamá, si se supone que estás para cuidarme, como por qué permites que me pase esto o por qué eres tú quien me lo está generando.
Entonces, somos seres humanos que estamos en búsqueda de significados, ¿no? Eso es interesante. Cuando esto ocurre, pues no hay ningún significado, no hay una razón, no hay algo que podamos como, pues explicarlo de la manera como lógica de decir, pues es que, o sea, ¿qué significado le puede dar a una persona? O sea, ¿qué sentido le puede dar pues la persona que se supone me tiene que estar cuidando? Es la que me está agrediendo, la que me está causando la que me está lastimando, la que me está causando un daño. Entonces, pues el mundo, el constructo de lo que es la visión del mundo va a ir creciendo o se va a ir consolidando de una manera pues, que no es nada saludable, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera pues que el mundo es hostil, que el mundo es agresivo, que lamentablemente uno de los pensamientos que más llegan a afectar pues es precisamente el que se ven como los responsables. Entonces, por ahí una teoría interesante también del desarrollo del niño, propuesta por Piaget. Él mencionaba que hay diferentes etapas, pero una la refiere como el pensamiento egocentrista, ¿no? Que no es como de carácter negativo, como el constructo que tenemos, ¿no? El significado que le damos como alguien egocentrista, ¿no? Alguien egoísta totalmente, o como sinónimo de maldad. No, aquí en el caso de los niños, pues es una forma como bastante natural que se pueda dar, pero que obedece a, pues, la inmadurez, ¿no? Donde todo lo que ocurre es a causa de él mismo, ¿no? Entonces, si los papás se pelean, pues es porque yo hice algo. Si ocurre alguna agresión es porque yo me lo merezco, es porque yo lo provoqué, incluso si está lloviendo es porque hice enojar a Dios, y mil cosas de esta naturaleza que se van quedando, pero que asimismo se va formando una noción que realmente afecta a la personalidad, que es el no merecer. Entonces, a partir de el no merecer, de ir creciendo con la idea de que yo no merezco ser tratado bien, yo no merezco tener una familia, yo no merezco el amor y demás cosas, pues entonces se le va dando el sentido de que, pues sí, esto es lo que me tocaba vivir, esto es lo que me, digamos, lo que, pues no sé, o sea, como realmente lo que merezco como tal, ¿no? Entonces se va creando, digamos, como una personalidad, pues bastante, pues torcida de la realidad, es como una autopercepción que está muy alejada de la realidad, pero que se vive como real. Es como de pronto entrar a la casa de los espejos, ¿no? Y cuando pues de pronto vemos esa imagen totalmente distorsionada, nuestra mente nos dice, o sea, nos reímos porque decimos, yo no soy así, ¿no? Y se toma como algo pues chistoso. Lamentablemente, para personas que viven eventos traumáticos, esa distorsión de la realidad, aunque para los demás sea, vaya, o sea, como mentira, para ellos es muy, muy real. Y entonces tienen una autopercepción bastante dañada, que eso va a tener implicaciones en tanto bueno, para consigo mismos, como también para la manera en cómo se desarrollan o se desenvuelven con las demás personas. Y por consiguiente, pues vamos a observar que digamos, en esta serie de eventos traumáticos que se van viviendo, generalmente podemos observar, a lo mejor se va a escuchar como muy tajante, pero bueno, pues lamentablemente es lo que nos va mostrando la realidad, que hay tres tipos, digamos, como de personas que se pueden construir. Una, que se va generando digamos, el rol
se perpetúa el rol de víctima. Ese es uno. Dos, lamentablemente, pues se puede generar el rol de victimario, ¿no? Y bueno, una tercera que pues da mucho aliento, pues precisamente para poder trabajar, para poder sanar estas heridas, pues es, digamos, el rol del sobreviviente o del superviviente, ¿no? Pero es esta persona que ha recibido contención, que ha tenido a bien a poder trabajar y para cerrar esas heridas, y no importando si pues tiene 12 años o tiene 36 años o tiene 40 o 50 años, o sea, existe, digamos, como esa esperanza de poder sanar estas heridas. Pero, bueno, ahí también nos abre como otro panorama para poder observar que no necesariamente toda persona que vivió un evento traumático, que fue víctima de violencia, posteriormente se va a volver victimario. No es así. Pero, pues lamentablemente sí hay casos donde es el significado que le empiezan a dar, ¿no? Como este mundo hostil, lo que merece es que, pues, antes de que me dañen, pues prefiero yo dañar, prefiero yo lastimar. Y entonces ahí es donde, pues, vamos observando como ya, digamos, hay todo un caldo de cultivos que precisamente, por ejemplo, para las personalidades psicopáticas, ya que tienen como esta afectación de, digamos, como una carencia de empatía, o un deseo real de lastimar a las demás personas, ahí lo que se va, digamos, como lo puede ir provocando más allá de que si es hereditario o no, pues es el entorno, es la manera en cómo pues vivió la infancia, en cómo fue tratado por los papás, todo por lo que atravesó, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que pues dan, lo podemos denominar de esa manera, ¿no? Es todo un caldo de cultivo para generar una, pues, afectaciones severas en la personalidad, y que lo vamos a ver, por ejemplo, en la película, ya de manera como muy, muy visual, precisamente cuando todo ese dolor, todo ese sufrimiento interno logra de pronto como salir. Y sale a partir, digamos, como de pasar de simplemente el acto de pensarlo a como tal la acción, ¿no? Es el pasaje directo al acto, lo que lleva a que entonces él se vea incluso como muy eufórico. Llega un momento donde pues sale corriendo, huyendo de la escena, pero entra, no sé, como parece como un baño público, no sé, este espacio, y se pone a bailar, se pone a hacer como tipo estos movimientos de filosofía oriental, ¿no? Para hacer como karate, ¿no? Como tipo katas, no sé, movimientos ahí como de, curiosamente, que es como de equilibrio y de paz mental, ¿no? De un momento de estar como en armonía consigo mismo. Bueno, lo logra, pero lamentablemente a partir de ya la acción de haber asesinado a 3 personas, ¿no? Entonces ahí es donde empieza como este proceso gradual de deterioro, de ir a más, ¿no? Donde de pronto él dice, pues pensé que me iba a sentir mal y no, me sentí bien, ¿no? Entonces, pues ahí ya es donde vamos viendo como el grado de la estructura psicológica ya está como muy, muy dañada, ya está muy lastimada, y que a la par de todo esto, pues también vive episodios de episodios disociativos, que se ven pues precisamente donde los fenómenos disociativos los podemos entender como una fragmentación de la memoria, donde ya no la persona, la manera en cómo va filtrando la realidad ya no es coherente. Y entonces se pueden ver el espectro de los fenómenos disociativos es muy amplio, podemos encontrar desde simplemente algunos olvidos hasta la creación de espacios alternos,
que puedan, digamos, como aminorizar el impacto emocional o afectivo que se está viviendo. Y lo vemos reflejado en la película cuando la chica que se encuentra en el elevador, pareciera ser que empiezan a tener como una relación, pero esa relación nunca existió. Sin embargo, está ahí como presente en diferentes momentos y curiosamente está en momentos donde más, digamos, como que necesitaba tener a alguien, ¿no? Cuando está haciendo stand-up y que tiene un ataque de risa y le va súper mal, pero ahí está ella, ¿no? Cuando está en el hospital con la mamá, ahí está ella. Cuando está en la calle y viendo las revistas, el periódico que anuncia, bueno, pues digamos, la acción cobarde, por así decirlo, ¿no? Del asesinato, ahí está también ella. Entonces, aparece, pues, precisamente en momentos como muy, muy específicos, no es como azaroso la selección de imágenes donde se le encuentra o está junto a él, ¿no? Entonces, ahí ya vemos que también hay momentos disociativos que va viviendo y que, bueno, pues eso nos está hablando pues ya también de un grado de afectación pues que cada vez es como más severo y que se va potencializando. Sí, algo que pues podemos ver, ¿no? Y que ya has mencionado, es como el llegar a ese clímax, ¿no? Que es precisamente en la película ese baile, ¿no? Que incluso pusimos aquí en la introducción, en las escalinatas, descendiendo, es bastante icónico, ¿no? Porque por un lado, y aquí entramos en la cuestión de los símbolos, ¿no? Que están bien presentes en la película. Por un lado, vemos a este Arthur Fleck que acaba de cometer un asesinato que podemos decir, bueno, fue en defensa propia, a lo mejor el primero, ¿no? Pero todo lo demás, o sea, es una situación terrible. Lo que mencionas en el baño, ese desdoblamiento, ¿no? Que lleva a el sentirse libre, y esa escena en las escaleras donde él va bailando, porque por primera vez en la vida, o en lo que él recuerda, o lo que nos ha presentado la película, se siente real, se siente satisfecho, se siente tranquilo consigo mismo, está bailando, ¿no? Pero al mismo tiempo es un descenso, ¿no? O sea, la imagen nos presenta algo bien interesante, y la toma, ¿no? También, es decir, ¿dónde está ubicada la cámara? Es hasta abajo, ¿no? Es decir, nos hace a nosotros partícipes de esa sociedad que puede ver el logro, ¿no? De una persona en tal estado, y que en realidad es un descenso hacia nosotros, ¿no? Es terrible la escena, pero a la vez, o sea, brillante, porque muestra esa cuestión de, uno, cómo la sociedad tiene que ver en la formación de las personas. Y por otro lado, lo que ya comentabas, ¿no? En relación a la influencia, el trato de los padres, en el caso, pues, ausencia, pero también violencia, ¿no? Abuso. Se ve que también sufrió, ¿no? De esa cuestión de abuso sexual. La madre estaba allí, pero no hizo nada. Entonces, todo ello vuelve a mostrar, ¿no? Cómo somos sujetos o personas sociales, ¿no? Y nuestro entorno, sea social y obviamente familiar, pues van a tener un gran impacto en nuestras vidas.